Hola a todos, bienvenidos a la serie de estructuras isostáticas 1, el noveno y penúltimo ejercicio de esta serie. Ya hemos visto los ejemplos más simples de estructuras isostáticas, cargas muy sencillas. El día de hoy, obtenido del libro Hibbeler, donde tenemos, bueno, antes de comenzar, quiero aclararles que por ahí voy a estar rayando en la diapositiva. Voy a estar haciendo algunas anotaciones y las voy a ir borrando. Eso es porque no tengo acceso a un apuntador. Entonces van a ver ahí algunos rayones, pero se van a borrar, no se preocupen. Entonces vamos a comenzar con la viga isostática, que tiene una articulación, tiene una carga triangular y tiene una carga puntual de 3 kips. La carga triangular tiene un apoyo simple en A y un empotramiento en C. Yo voy a renombrar los nodos, entonces voy a hacer que este sea A, estos no les voy a poner nombre, y este lo voy a hacer que sea B, para hacer más, solo utilizar dos letras. Entonces el primer paso va a ser representar las reacciones. Si pueden ver, en el apoyo A tengo un apoyo simple, entonces solo tengo una reacción vertical. Luego tengo la carga triangular, que la puedo representar como una carga puntual que equivale al área del triángulo, que será de 1.5 por 12 por un medio, que es la base por la altura entre 2, el área de un triángulo. ¿De acuerdo? Ahora, tengo la articulación y luego tengo la carga puntual de 3. Y en el empotramiento tengo una reacción vertical, By, un momento, y tendría una reacción horizontal, que al no tener cargas horizontales valdrá 0. Entonces, continuamos con las ecuaciones de equilibrio. Por ahora esto no lo tomen en cuenta. Continuamos con las ecuaciones de equilibrio. Hago suma de fuerzas en X, por lo que Bx me va a ser 0, entonces la puedo quitar. Después hago una suma de momentos en la articulación del lado izquierdo, es decir, separo esta parte de la viga para poder resolverla, ya que si intentara hacer una suma de momentos en los apoyos, no me sería posible resolverla, porque tendría más incógnitas. Si yo hago suma de momentos aquí, tendría la incógnita MB y AY, y no tendría suficientes ecuaciones para resolverla. Por eso la separo y la resuelvo. Entonces hago suma de momentos en la articulación del lado izquierdo y hago la suma de momentos. Entonces el momento va a ser AY por 12, luego va a ser menos 9 por 4. El 1 medio es un error. Disculpen, es un error. Es solamente la fuerza concentrada por la distancia. Entonces al despejar AY, tenemos que 9 por 4, 36. Entre 12 me da 3. AY me da 3. Entonces, ahora puedo hacer una suma de fuerzas verticales de toda la viga y tengo lo siguiente. Tengo menos 9, que la conozco acá. Tengo menos 3, que la conozco. Tengo más 3, que es la reacción AY. Y tengo BY. Entonces, ya solo tengo una incógnita, que es la BY. Procedo a despejarla y me queda que BY es igual a 9. Estos dos se cancelan, este pasa del otro lado y me queda 9. Entonces, únicamente me faltaría hacer la suma de momentos en la articulación, pero ahora del lado derecho de la viga, para tener el momento en B, que no lo conozco. O puedo hacer una suma de momentos en este punto, por ejemplo, o acá. Yo lo voy a hacer en la articulación del lado derecho, teniendo lo siguiente: el momento en B. Bueno, todo esto es con sentido de las manecillas del reloj positivo, recuerden. Entonces tengo que el momento B es positivo, ya no lo multiplico por una distancia porque ya es un momento. Aquí, por ejemplo, es una fuerza de 3 y la multiplico por la distancia de 4, porque es una fuerza, no es un momento. Entonces es 3 por 4 girando en este sentido, positivo, y menos 9, que es la reacción en B, por 8, que es esta fuerza por esta distancia girando negativo. Despejo el momento en B, me queda de 60.
Las unidades serán, esas son 60 kips por pie y las reacciones que son fuerzas son kips. Ahora lo voy a resolver con una serie de intervalos. Entonces voy a hacer algunos intervalos. Por ejemplo, vean el color morado que voy a poner en la parte izquierda de su pantalla. Voy a hacer un corte aquí porque es un estado de cargas. Después cambia el estado de cargas y tendría que hacer otro corte. Tendré que hacer otro corte aquí y después tendré que hacer otro corte aquí. Esa es una opción. Otra opción es trabajarla en este sentido, luego cambiar el sentido del análisis y hacer dos cortes de este lado. Ahorita vean cómo es que lo resuelvo. De cualquier manera es correcto. Entonces voy a hacer un intervalo de 0 a 12. En el intervalo de 0 a 12, ¿qué es lo que tengo? Tengo una reacción en A de 3 y tengo una carga repartida triangular de 1.5 kips pie. Entonces yo voy a poner una distancia variable de x y voy a tener que el valor de este valor de la altura va a cambiar conforme a x, porque no es lo mismo que yo corte el triángulo después, porque ahí el valor va a ser mayor, o que lo corte antes, porque si lo corto antes, todas estas pueden ser x, si lo corto antes, pues este vale menos y este vale más. ¿Sí me explico? Entonces vamos a hacerlo de esta manera y entonces lo que toca hacer es encontrar esta magnitud de la carga W1 que aumenta a medida que aumenta la distancia x o disminuye a medida que disminuye la distancia x. Por eso hay que hacer una relación de estas incógnitas. Y decimos que si 1.5, que es el valor que tengo originalmente, equivale a una distancia de 12, entonces el omega 1 equivaldrá a x. Es decir, si 1.5 es a 12, omega 1 es a x. Despejo omega 1 y me queda 1.5x entre 12. Ya puedo saber cualquier valor del omega 1 en cualquier valor de x. Lo que toca hacer es ahora encontrar el valor de esta carga concentrada, porque esta es una carga triangular, pero recuerden que la puedo representar como una carga concentrada. Y es únicamente el valor del área de este triángulo. Entonces el valor del área de este triángulo va a ser el valor de la altura, 1.5x entre 12, por la base x entre 2, porque es un triángulo. Y me queda que es 1.5x cuadrada entre 12 por 2, 24. Que corresponde al área de este triángulo, como se los había mencionado. Ahora sí puedo hacer el momento flexionante en este punto. Hago el momento flexionante en este punto y sumo los momentos flexionantes que tenga. En este caso tengo menos 1.5x cuadrada entre 24, que es la carga concentrada que ya encontramos, esta, por 1/3 de x, porque recuerden que el centroide de esta figura del triángulo está a 1/3 de la longitud, a 1/3 de x, o a 2/3 de este lado, de este otro lado. Entonces, como estamos haciendo suma de momentos de respecto a este punto, es la fuerza por la distancia. La distancia es 1/3 de x. Y tenemos otra fuerza, que tenemos la fuerza que era el apoyo A, que va a ser positivo 3 por x. 3 por x. Seguimos. Y toca despejar el momento flexionante, hacemos las operaciones y el momento flexionante nos va a quedar de menos 1.5 x cúbica entre 72 más 3x. Con eso puedo encontrar la cortante, simplemente derivo esta ecuación. Para derivarla, recuerden, puedo multiplicar este por este número, a este le resto 1, 3 por 1.5 me da 4,5, x cúbica menos 1, me quedaría de x cuadrada entre 72 y la derivada de 3x va a ser simplemente la constante 3. Entonces es la derivada o la suma de las fuerzas verticales. Para facilitar los cálculos, como les había comentado, yo podría seguir el análisis de izquierda a derecha, pero en este caso lo voy a hacer de derecha a izquierda.
Y por haber cambiado el sentido, la convención de signos ahora se deberá de invertir, que lo que antes era el sentido de las manecillas del reloj positivo, ahora será el sentido de las manecillas del reloj negativo. Entonces, eso es importante para que no obtengamos valores incorrectos a la hora de hacer el cambio de análisis. Esto solo es porque empecé de izquierda a derecha y aquí decía que el momento era sentido de las manecillas del reloj positivo, pero ahora voy a continuar de derecha a izquierda diciendo que el sentido de las manecillas del reloj será negativo. Entonces procedemos a hacer el siguiente intervalo que va a ser de 0 a 4 de derecha a izquierda. ¿Qué tenemos de 0 a 4 de derecha a izquierda? Tenemos la reacción en B y el momento en B. El momento recuerden que era 60 y la reacción en B era de 9. Entonces, el corte lo hacemos justo antes de la carga aplicada. Si yo siguiera por aquí, aquí tendría la carga de 3 kips. Pero lo hago justo antes donde cambia el estado de carga. Entonces, hacemos el momento flexionante ahora de este punto con el sentido de las manecillas del reloj negativo. Entonces, el momento flexionante será igual a 60 menos 60. Aquí está el sentido del giro. Será menos 60 más 9 por X, fuerza por distancia, recuerden. Y la cortante simplemente será la constante de esta función de 9X, 9. Y debería de ser 9, pero como cambiamos la convención de signos, no solo cambia el sentido del giro, también cambia el sentido de las fuerzas verticales. Entonces, lo que antes estaba para arriba positivo, ahora es para abajo positivo o para arriba negativo. Y si pueden ver, esta fuerza está hacia arriba, entonces debe ser negativo. O la derivada por menos 1. Después continuamos de derecha a izquierda, ahora con el intervalo de 4 a 8. En el intervalo de 4 a 8 ya aparece la carga concentrada de 3, que teníamos a una distancia 4 del apoyo B, o del empotramiento. Acá estaba el empotramiento, recuerden. Y tengo lo siguiente, tengo lo mismo que tenía antes, el 9 y el 60, y aparece la carga de 3. Todo es una distancia de X, pero yo ya conozco esta distancia de 4, entonces esta otra distancia simplemente es restar esto, ¿no? Entonces aquí será X menos 4. X menos 4 debe ser. Por ahí hay un error. Entonces, sí, miren, aquí está X menos 4. Aquí está mal. Debe ser X menos 4. Entonces, el momento flexionante respecto a este punto con el sentido de las manecillas del reloj negativo, o el sentido contrario de las manecillas del reloj positivo, como se muestra aquí, será menos 60, este gira en este sentido, menos 60, más 9x, que es esta, por esta distancia, 9x, menos, este gira en menos, 3 por x menos 4, acá es x menos 4, perdón. Y despejando, bueno, haciendo operaciones acá, multiplico estos valores por, este 3 por x y el 3 por 4, despejo, bueno, sustituyo los valores, simplifico, me queda que el momento flexionante es de 6x menos 48. Y la cortante será entonces la derivada de esta función por menos 1, que será 6 por menos 1, menos 6. Acá está. O la suma de las fuerzas verticales. Las fuerzas verticales acá las tenemos como menos 9, porque acuérdense que ya cambiamos de sentido y este es negativo, más 3. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos las ecuaciones de momento y de cortante para toda la viga. Empecé yo de 0 a 12, de 0 a 12, y luego seguí de 0 a 4 y de 4 a 8. Y este punto, el 12 y el 8, es el mismo, entonces ya acabé. Ahora lo que toca es hacer la tabulación de las ecuaciones de momento y de cortante para encontrar los valores. Y si sustituyo los valores de los intervalos
en las ecuaciones de momento y de cortante que obtuvimos, nos queda lo siguiente. Estas operaciones las dejo para que ustedes las hagan porque si no se haría muy largo este video, pero simplemente es sustituir estos valores en las ecuaciones de momento y de cortante correspondientes. Entonces acá tengo 0, en 12 tengo 0 y en la cortante tengo positivo 3 y negativo menos 6. Entonces cuando paso de positivo a negativo en el mismo intervalo, todo esto es el mismo intervalo todavía, aquí quiere decir que hay un momento máximo. En algún punto de este cambio, cuando la cortante pasa por 0, hay un momento máximo. Entonces hay que encontrar ese momento máximo. Yo por eso pongo que aquí hay un momento máximo, pero no sé cuál es el valor del momento y de la cortante. En realidad sí sabría, sería donde pasa por 0, pero el valor del momento no lo sé. Sustituyo las demás, tengo los siguientes valores y vamos a ver. Para poder graficar correctamente el diagrama de momento, es necesario encontrar el momento máximo en el intervalo de 0 a 12. Y vamos a hacer derivando la ecuación de momento flexionante e igualándola a 0, o igualando la ecuación de cortante, que ya la tenemos, e igualándola a 0 y despejando x. Entonces el momento flexionante era este. Si lo derivo, me queda la ecuación de cortante. Y si la igualo a 0 y despejo a x, vamos a ver qué pasa. Multiplico, bueno, paso este del otro lado, multiplico el 72 arriba, divido entre 4 5, le saco raíz cuadrada y me queda que x es más menos 6.92. Ahora ya tengo la posición del momento máximo. Ahora podemos encontrar el valor de ese momento. ¿Cómo? Sustituyendo este valor de x en la ecuación de momento flexionante original. Simplemente, entonces sustituyo el 6.92, perdón, en la ecuación de momento flexionante y me queda de 13.85. Tengo un momento flexionante máximo de 13.85. Listo, continuamos, perdón. Tenemos 13.85, el valor del momento flexionante. Entonces ya sabemos que el momento máximo va a estar a 6.92, el valor del momento es 13.85 y el valor de la cortante es 0. Después de haber obtenido esto, ya puedo hacer los diagramas de manera fácil. Lo único que tengo que hacer es graficar los valores de la tabla que tengo anteriormente. Entonces empiezo por el de cortante. Las unidades recuerden que son kip. Empiezo por el de cortante. Voy a empezar en 0, empiezo en 3, perdón. Empiezo en 3. Y luego, como tengo una carga triangular, tengo una parábola en el diagrama de cortante. Empiezo en 3, el siguiente valor de mi cortante va a ser 0 a 6.95, recuerden que ya lo habíamos encontrado. Y voy a llegar a menos 6 en 12, esta distancia será 12. Entonces bajo con una parábola, porque es una carga triangular. Eso en una tabla, en un video anterior, se los había mostrado. Si quieren, pídanme y les comparto esa tabla. Es muy sencilla para poder graficar visualmente los diagramas. Entonces, llego aquí a 6. Después no tengo ningún cambio en las cargas, por lo que continúo constante hasta que me encuentro con la carga puntual de 3. Entonces, menos 6 menos 3, llego al 9. Sigo, no tengo ningún cambio, y cuando llego a este punto, que es el punto B, tengo la carga de 9 hacia arriba, entonces menos 9 más 9, llego a 0. Ya está en equilibrio mi diagrama de cortante, está bien resuelto. Ahora seguimos con el diagrama de momento, y en el diagrama de momento empiezo en 0, en 12, o en la articulación, llego hasta el 0. Esta es la articulación, entonces forzosamente tengo que pasar por 0. Es la articulación. Entonces, yo te encontré el momento máximo de 13.65 a la distancia de 6.95. Este es el momento máximo, subo y luego bajo al 0. Cuando me encuentro en el 0, ¿qué pasa? Después sigo bajando hasta menos 24.
el momento baja a menos 24 y después bajo de diferente manera hasta 60, porque el estado de carga en esta parte es diferente al de esta parte. Este es el intervalo de 0 a 4 y este es el intervalo de 4 a 8. Tienen diferentes ecuaciones de momento flexionante. Entonces el momento flexionante cambia de diferente manera. Y ya, esos son los diagramas de cortante y de momento. ¿Cómo lo pudiera resolver de otra manera? Pues el diagrama de momento es el área del diagrama de cortante. Entonces si yo saco estas áreas, puedo obtener estos valores de momento. Este valor, este valor, este valor, este valor y este valor. Y si nos fijamos, sí se cumple ese comportamiento, porque aquí tengo una carga, una área positiva, entonces subo en este punto, tengo un área negativa, entonces bajo, tengo un área negativa, sigo bajando, un área negativa, sigo bajando, y aquí el momento es de 60, porque aquí tengo el empotramiento. Pues este fue el noveno ejercicio de la serie de estructuras isostáticas. Bueno, esto ya quedó explicado. Es el noveno ejercicio de la serie de estructuras isostáticas. Espero que les haya servido. Traté de explicarlo un poco más porque por ahí me pidieron que no me fuera tan rápido, que los explicara más. Y pues listo, aquí está el video. Queden pendientes, solo queda un video de la serie de estructuras isostáticas 1, los temas de vigas. El curso de estructuras isostáticas 2 va a ser el tema de armaduras, método de nodos, método de secciones y algún método matricial. Para que estén pendientes, por ahí síganos en las redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Instagram. Cualquier duda por ahí les estoy contestando a todos y muchas gracias por quedarse hasta el final. Saludos.